Sexto mensaje. Aprendamos a leer la Biblia, a conocer la verdad de Dios y las mentiras del hombre. Continuación del caso de Juan el Bautista. Retroalimento mis explicaciones en cuanto a recordar que ya conocemos que somos espíritus y que no morimos, según los mensajes anteriores, dado que todo esto facilitará entender lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo explicó el mensaje dado en Mateo capítulo 11, versículo 11 sobre Juan el Bautista, fue muy preciso en aclarar que era el más grande de los nacidos de mujer que han bajado a este mundo, claro, desde el punto de vista espiritual. Pero también aclaró que no alcanzaba a ser igual al más pequeño que está en el reino de los cielos. Dos aclaraciones de tremenda enseñanza para entender la Biblia. Piensen bien en esto. Juan es el más grande de todos los que hemos bajado a esta tierra, pero pese a ello es menor que el más pequeño que está en el cielo. O sea, nadie ha llegado al cielo y por ello no es posible que el hombre pueda nombrar santos. Lo anterior se confirma que es muy cierto que nadie ha llegado al cielo. Si recordamos que primero debe darse el juzgamiento o juicio final, en donde todos debemos ser juzgados, lo que se dará según lo enseña Apocalipsis 14 y siguientes. Y ahí es cuando el mismo Señor Jesús dará a conocer los que obedecieron su ley y pusieron, y subirá a los que la cumplieron y creyeron y tuvieron fe en él. Los demás bajarán al lago de fuego eterno, tal como la Biblia lo enseña. Ojo, cumplir su ley. Recomiendo leerla, pero bien, entendiendo bien como lo estamos haciendo ahora. Si el Señor Jesús asevera que Juan el Bautista es el más grande de todos los seres humanos que han bajado a este mundo, en ese caso debemos partir desde Noé, si tenemos en cuenta que precisa de los nacidos de mujer. Y resulta que todos nacemos de mujer. Y por tal razón, las cuentas deben partir desde Noé. Así lo es. Yo y nadie lo puede cambiar y menos refutar, dado que creo en Cristo Jesús y por ende debo aceptar lo que dice. O sea que Juan el Bautista es el más grande que ha venido a este mundo, aparte del mismo Señor Jesús, ya que Él es el Dios hombre. No se refiere a la estatura, pesos, contextura, se refiere a lo espiritual. En otras palabras, Juan el Bautista es más grande que Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los apóstoles y que la propia mamá del Señor Jesús, o sea, la Virgen María, que Isaías, así como de los demás patriarcas y frente a todos nosotros, porque todos los que hemos bajado a este mundo somos nacidos de mujer y de menor nivel espiritual que Juan el Bautista, según lo explica claramente el Señor Jesús. Ahora bien, el Señor también precisó que Juan a su vez es menor que el más pequeño que está en el cielo. Así las cosas, todos, absolutamente todos los que hemos venido a este mundo somos de menor grado de espiritualidad que Juan el Bautista, teniendo en cuenta y sin confundirnos que Juan es menor frente al más pequeño que está en el cielo. Luego nosotros, o sea, el resto de la humanidad, debemos progresar espiritualmente para alcanzar esos niveles. Es tan grande Juan el Bautista y tan especial, según el Padre, que lo escogió para que bajara a esta tierra y fuera preparando el camino del Señor, enseñando la venida del Mesías. Y dijo, mira, que yo envío a mi mensajero, el cual irá delante de ti. Entonces podemos decir que primero Juan el Bautista debe evolucionar hasta alcanzar el mismo nivel espiritual del más pequeño que está en el cielo. Segundo, los citados patriarcas deben evolucionar para alcanzar el nivel de Juan el Bautista y luego el nivel del más pequeño que está en el cielo. Y nosotros debemos evolucionar espiritualmente para alcanzar el nivel de los patriarcas, luego el de Juan el Bautista y por último el del más pequeño que está en el cielo. Y es que venimos a eso, a evolucionar, a avanzar espiritualmente, a crecer, para acercarnos más a Dios. Debo aclarar que para subir o entrar al cielo primero debe darse el juzgamiento, juicio final, que ejecutará el Señor Jesús para determinar quién sube y quién baja al lago de fuego eterno. Entendido el mensaje del Señor respecto a Juan el Bautista y todo lo anterior, y en cuanto a que debemos cumplir la ley para poder entrar al cielo, se deduce que al existir todo este proceso que menciona la Biblia, ello hace imposible que el hombre pueda nombrar santos, pues tal condición de santos solo se podrá conocer por intermedio del Señor Jesús cuando realice el juicio final, pues la ley enseña que Él salvará a sus santos que le cumplieron su ley. Entonces así menos el hombre puede nombrar santos y con mayor razón al no tener la capacidad sobrehumana para escudriñar el corazón y el alma de una persona y determinar su grado de espiritualidad, pues solo será el Señor Jesús que lo determine el día del juicio final. Además, no existe autorización expresa dada por Dios en la Biblia para que el hombre lo reemplace y realice tal labor. Con toda esta información,
que hemos tratado en este y los dos anteriores mensajes debidamente entendidos, entre ellos entre ellos de que somos espíritus y no morimos, en ese caso es obligatorio para cada uno de nosotros en atender estos llamados para reconocer y efectuar los cambios reales que tenemos que llevar a cabo, desechando todas las desobediencias ya tratadas, entre ellos los ritos inventados por el hombre según lo pedido por el Padre, ya que tales desobediencias solo conducen a bajar al lago de fuego eterno, como lo califica Apocalipsis 14 y siguientes. Además que es urgente hacerlo por todos los acontecimientos que están ocurriendo según las señales dadas por el Señor Jesucristo para identificar los tiempos finales que ya están encima, como vemos. Los que suben participarán de la primera resurrección, de que trata el capítulo 14 a 21 de Apocalipsis, y serán los que conformarán la nueva humanidad, según allí explica, en armonía con otros libros, entre ellos en Isaías capítulo 66, versículos 23 y 24, que habla sobre la nueva humanidad y de que continuará el hombre adorándolo el día sábado y no el domingo. Entendido lo anterior, podemos concluir que debemos transitar un poco más de tiempo, o sea, una vez se conforme la nueva humanidad y se viva durante 1000 años con el Señor Jesús. Y atendido esta parte, o cumplida esta parte, es cuando Dios llevará a cabo la segunda resurrección. Y así Él procederá a subir los que pasen al cielo en la forma como lo enseña el Apocalipsis 15 al 22. De otra parte, hay que ser enfáticos que solo Dios y su Hijo amado y el Espíritu Santo son los que conocen y definen las situaciones de cada uno, y el hombre no puede intervenir en nada, pues lo que haga, o sea, ritos de hombre, de nada sirve. Lo anterior muestra cómo en forma injusta estamos engañados y peligrosamente dirigidos de manera incorrecta, que pone en peligro nuestra salvación al acudir a situaciones inventadas por el hombre de manera irresponsable, con los riesgos que ello representa para todos los que anhelamos estar en el cielo. La Virgen María es ejemplo de obediencia y sumisión a Dios, y sin duda va a llegar entre los primeros para hacer parte de la primera resurrección, y estará entre las especiales personas en pasar, junto con los patriarcas, aclarando que el más avanzado es Juan el Bautista, pues repito, yo creo y tengo fe en el Señor Jesús y creo en lo que Él dijo. Pero todos debemos pasar por el filtro que constituye el Hijo de Dios cuando ejecute el juzgamiento que nos tiene anunciado, y todos serán iguales al darse la purificación que menciona la Biblia. Nos pasará para fuego para igualarnos a todos desde el punto de vista espiritual. Ver Mateo capítulo 11, versículos 10 y 11 y siguientes. También queda claro que en la nueva humanidad se va a tener cuerpos, pero serán gloriosos, como explica el Apocalipsis. Todas las acciones que se ejecutan en la tierra en cumplimiento de la ley del Padre hacen crecer, y ante estas razones, y si los que han desobedecido muestran que su arrepentimiento es real y absoluto, según el citado capítulo 14 y siguientes, se podrán salvar. Asunto este que solo el Hijo de Dios lo podrá saber, y por ello debemos aclarar que realmente creemos en Cristo Jesús y que efectivamente tenemos absoluta fe en Él. Entonces, así es como finalmente seremos perdonados según dichas normas. Esta oportunidad y misericordiosa acción de Dios deberá suceder, o sea que tenemos que realizarla, de arrepentirnos antes de salir de los cuerpos humanos o de lo que llamamos muerte. Supongo que tal condición es ineludible para el perdón de los pecados de los desobedientes, e insisto, por cuanto Dios e Hijo todos lo saben y saben quién es realmente el que pidió una real un real perdón. Por ello, la actual maldad de dictadores, gobernantes, políticos corruptos y demás acciones que vienen realizando las almas malvadas por toda conducta contrariando la ley de Dios, como practicar ritos inventados por el hombre y toda actitud a semejanza de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, por el homosexualismo, las orgías, el trago y los vicios y demás, así como se dio en la anterior humanidad, y todo ello sirve para la condena eterna, y por tal razón Cristo afirmó en Mateo capítulo 24 que los tiempos finales de esta humanidad serán peores respecto a lo dado en la anterior, y de las maldades que se dieron en las dos ciudades mencionadas. Y recordemos que ahora tales conductas son peores y están
al orden del día, como por ejemplo los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como la conformación de familia, adopción de niños por estas personas, según lo autorizan magistrados de las cortes y sus orientadores, contrariando lo que enseña Dios. De otra parte, porque el hombre desechó el matrimonio ante Dios para vivir en lo llamado parejas, o sea, sin casarse o casándose cada vez que se cansó con su pareja. No me refiero a los homosexuales, porque esta conducta es fuera de contexto, es horrorosa. Conductas que además se encuentran detalladas en gran parte en Efesios capítulo 3 y 4, es lo que ha dado pie a que se anticipe este final de los tiempos, conforme lo señala nuestro mismo Dios, que se ve obligado a anticiparlo por tan marcada y acelerada maldad, y que según lo explica el Señor Jesús, cuando se dio señales muy puntuales sobre los tiempos en que sucederán todos los desastres, que ya empezaron a darse tales acontecimientos. Nosotros le gastamos horas enteras en actividades que nos atraen por los vicios de este mundo, ante la debilidad de la carne o cuerpo, pero no deseche el verdadero conocimiento y lo más importante de su vida. Repito, lo más importante de su vida es todo esto que estamos hablando. Me dirijo a todos, científicos, poetas, escritores, médicos, abogados, magistrados y sus cómplices y enemigos del Padre, arquitectos, ingenieros, premios Nobel, presidentes y gobernantes, dictadores, chicos y grandes, iglesias, deportistas, viciosos y todo aquel que hace la maldad. Todas sus inquietudes, si las puedo despejar, con mayor gusto lo atenderé, bajo la consideración de que soy un ser humano, en busca de mejorar, pero la idea es ayudarnos ante el cumplimiento que ha empezado de los últimos tiempos a lo que se refiere el Señor Jesús, según sus señales. Claro, si no me equivoco, pero insisto, Cristo nos dio las señales que se darán. El Padre pide que debemos enseñar lo aprendido. Éxodo capítulo 4, versículo 15, Gálatas capítulo 6, versículo 6 y Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Por eso los invito, porque es una obligación de todos, que ayudemos a los demás. Hagamos que muchos ingresen y hagan parte de un tercio de la humanidad que se salvará, según Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9 y Apocalipsis capítulo 9, versículo 18. Dios los bendiga y cuide. Mi correo, seamos leales a Dios, @gmail.com. Gracias.